Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo y te doy gracias por conectarte en esta oportunidad. Soy Sandra Rengifo y estoy muy emocionada por el mensaje de hoy y por lo que nuestro Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Un saludo especial para todos nuestros pastores y para nuestros pastores principales de la casa, Pastor Robert y Pastora Cari Barriger. Quería contarles que hace unos días una amiga me llamó y yo estaba muy emocionada por escuchar su voz y que ella me haya llamado. Me preguntó cómo estaba, empezamos a hablar unos segundos y después yo empecé a hablar. Empecé a comentarle las cosas que estaba haciendo, dónde estaba, a qué me estaba dedicando y todas esas cosas que las amigas sabemos conversar. Pero hay un punto en que yo hablaba y hablaba y hablaba y un momento se cortó la comunicación. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te llama para saludarte, saber cómo estás? Y también, quién sabe, para preguntarte o comentarte algo que estaba pasando ella, en este caso, mi amiga. ¿Te ha pasado que tú eres el que habla y habla y habla y la otra persona se queda así? Bueno, a mí me pasó. Y he estado meditando en eso, en estos días. Después la llamé y la expliqué qué había pasado. Gracias a Dios tenemos una buena relación, es una amiga muy querida. Mientras yo hablaba con ella, antes que se corte la comunicación, yo había conversado con ella. Ella tiene un grupo de oración y yo aproveché eso para darle mi lista de oraciones que quiero que ella y sus amigas oren por mí. Pero yo no tuve la oportunidad de dejar que ella hable y yo escuchar lo que ella tenía que decirme, porque estoy segura que llamó para saludarme, para saber de mí y también para contarme algo de ella. Pero yo no le di la oportunidad porque no escuché. Hablé y hablé y hablé. Una vez más, ¿te ha pasado? Que cuando te encuentras con alguien así, ya sea de dos o en un grupo, hay una persona que habla y habla. ¿Eres tú o es otro? Pero es incómodo. En cualquiera de esos escenarios es incómodo para una persona escuchar a otro hablar y hablar y no dejar que también esa persona sea escuchado. En cualquiera de los escenarios es bien incómodo. Y de esto quería hablarles hoy, de escuchar, de cómo escuchar a Dios como sus hijos que somos, su hija, sus hijos, sus hijas, de cómo escucharle más a Él en los momentos que tenemos de diálogo con Él y no ser nosotros el que hablamos y hablamos y hablamos. Y quiero leer un pasaje bíblico que está en Proverbios capítulo 3, el verso 5 y 6. Tengo en la versión el lenguaje actual y dice así: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará. Si vamos a poner un título a este mensaje, a esta reflexión, es cómo escuchar más a Dios y menos a uno mismo.
¿Pero en qué escenarios? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues un poquito de contexto del pasaje de hoy. En los primeros versos del capítulo 3 de Proverbios nos insta o nos anima a que nos grabemos sus enseñanzas en la misma versión, el lenguaje actual, y que memoricemos sus mandatos. Nos llama a que nos grabemos, pero para que tú te grabes algo, tienes que escuchar, estar atenta, atento a escuchar. Y cuando tú escuchas, eso se queda contigo. Y si es de Dios, tenemos que tomar más atención, porque Dios nos quiere decir algo, pero tenemos que escuchar. Cuando era pequeña, mi mami siempre me decía, para que puedas tomar buenas decisiones, para que no te equivoques mucho, Proverbios es un libro que tienes que leer. Y sí, yo le hice caso a mi mamá, leí Proverbios, sigo leyendo Proverbios, terminé de leer todo Proverbios. Pero eso de leer y leer y leer y no dejar que la palabra te hable, te ministre, que Dios sea hablándote. Nada de escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos en los pasajes de hoy? Él nos dice, pon toda tu confianza en Él, no en lo que tú y yo sabemos. Y nos dice algo más, tómame en cuenta en todas tus acciones y yo te voy a ayudar. Dios realmente quiere que confiemos en Él. Y eso de confiar en Él es un beneficio para nosotros, un beneficio positivo. Pero al decirnos, no confíes en lo que tú sabes, nos está advirtiendo de que si confiamos en nosotros vamos a tener un resultado negativo. No va a ser el resultado que esperamos. Dios nos hace un pedido, que si confiamos en Él, el resultado va a ser positivo. Que si le ponemos en cuenta, le pedimos a Él que sea quien nos guíe, vamos a tener un resultado positivo. Pero no positivo de hablar positivamente, sino de que si Dios lo dice, Dios es fiel en su promesa y es bueno para nosotros. El resultado que vamos a ver de confiar en Dios, de pedirle a Él, de involucrarle a Él en todo lo que nosotros hacemos, de escucharle a Él cuando nos dice, pon atención en esto, es que vamos a ver su fidelidad en nuestra vida, en aquello que le estamos confiando. Dios hace una advertencia también, que si confiamos en nosotros mismos, en lo que sabemos, en lo que somos, en lo que podemos, no vamos a tener el resultado que esperamos. En el mismo pasaje de Proverbios 3, capítulo 5, de Proverbios capítulo 3, el versos 5 y 6, en la Reina Valera dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio saber, en tu propio poder. Y dice algo más, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si revisamos otra versión en la Nueva Traducción Viviente, dice confía en el Señor. Y sigue diciendo, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino debes tomar. Te hago una pregunta. ¿Le has pedido a Dios que te muestre su plan para tu vida? ¿Estás escuchando más a Dios y menos a ti mismo, a ti misma?
¿Le has preguntado si estás siguiendo su plan y propósito para tu vida? Si usted está con el corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decir, va a ver el resultado de confiar en Él, y el resultado va a ser para beneficio tuyo, para beneficio mío. Usted también me puede hacer una pregunta. Si Dios tiene un plan, ¿está Dios dispuesto a guiarme en ese plan? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Porque Él nos dice en Salmos 32:8, quiero que vayamos ahí, Salmos 32:8, el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Que Él cumple su palabra, que Él quiere que tú confíes, que yo confíe en Él, porque Él sabe que sí lo va a cumplir. Él sabe que sí lo va a cumplir. En la historia que les comenté de la llamada de mi amiga, yo me puse a meditar después de eso y le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que yo no estoy tomando atención? ¿Por qué no estoy tomando atención? Le pedí al Señor ayuda. Y Dios usó ese momento para traer en mí una reflexión de querer escuchar más, de llamar a mi amiga y de pedirle disculpas por lo que había pasado, por no dejarle hablar y preguntarle cómo estaba ella. Quiero que anotes 4 puntos que yo he considerado a raíz de estas circunstancias que estaba atravesando. Y el primero es, y como una idea para que puedas anotar, te puedo dar, es como puntos principales, cómo puedo escuchar más a Dios y menos a mí. Como primer punto, escuchamos más a Dios mediante la lectura diaria de su palabra. Pero esto no es como yo leí cuando mi mami me decía, tienes que leer Proverbios, ir a leer y no tener un tiempo para escucharle a Dios, hablar a mi corazón. Era como que ya lo voy a leer y ya lo dejo luego. No. La clave es escuchar a Dios. Pero ¿cómo es que escucho? Después de haber leído, esto es un consejo que te doy, después de haber leído, funciona en mí. Dios puede usarte a ti de la manera que tú eres para ayudarte a escucharlo mejor. Pero en mi caso, yo lo que he hecho o lo que hago es, cuando estoy en la lectura de la palabra de Dios, leo, tomo nota. Luego le pido al Señor que me ayude, que me revele lo que he leído, cómo puedo aplicar a mi vida, cómo puedo escucharlo más a Él. Y sí funciona, y te puede funcionar a ti también. La clave es escuchar. ¿Cómo escuchamos más a Dios y menos a nosotros? Segundo punto, mediante la oración. No debe ser solo tú el que habla. Sabemos que la oración es conversar con Dios, dialogar con Dios. Entonces, si es un diálogo de dos, no solamente puedes hablarlo tú como me pasaba a mí, ir con mi lista de prioridades de oración, como le dije a mi amiga, ¿no? Para que ella ore en su grupo pequeño. A veces hacemos eso. ¿Te ha pasado
que vas a la presencia de Dios y oras y haces todo, le adoras, le cantas, lees tu Biblia y luego lo dejas con una lista y luego, chao Dios, gracias. Yo hacía eso, pero el diálogo es de dos personas. Necesitamos más escuchar a Dios y menos a nosotros, de acuerdo al texto de ahora. Debemos confiarle más a Él, y confiarle a Él es que queremos escuchar lo que Él nos tiene que decir para escucharnos menos a nosotros. Punto 3, escuchamos más a Dios y menos a nosotros mismos mediante las circunstancias. ¿Te acuerdas lo que me pasó con mi amiga? Que ella me llamó para saludarme y yo le amontoné de cosas, tanto que la comunicación se cortó y no pude saber de ella. Esa circunstancia me llevó a reflexionar, a preguntarle al Señor qué hay en mí, por qué estoy actuando así, no para condenarme. Dios quería que yo sea libre de tener ese mal comportamiento, mal hábito, se puede decir. Sí, Él usó esa circunstancia que a mí me hizo sentir mal, sí, como ser humano, pero me llevó a la reflexión y a traerlo delante del Señor. Dios usa las circunstancias, sí. Y todos pasamos por circunstancias difíciles. A mí me pasó esto y muchas otras cosas más, pero pongo de ejemplo esto. Pero tal vez tú estás atravesando por una circunstancia más difícil, que Dios quiere que tú reflexiones, que Dios quiere que tú corras a Él y no corras de Él. Tú puedes ser quizás el gerente de tu empresa. Tú puedes ser un estudiante de primaria o de secundaria o de universidad, donde tú te estés desenvolviendo cada día. Como dice la palabra de Dios, trae su afán y pasamos por circunstancias difíciles. Y Dios va a usar eso, no para que nos alejemos de Él, sino para que corramos a Él y pongamos en sus manos, porque Él quiere que confiemos en Él y no en nosotros mismos. Y al no hacerlo, estamos confiando en nosotros mismos y no en Él. No estamos involucrando a Dios para que Él sea quien nos guíe. Ahora, algo importante, Dios no orquesta esas circunstancias para hacerte reflexionar. Dios no los prepara y dice, voy a hacer esto, voy a hacer una trampa para Sandra o para ti o para quien. Él no hace eso, porque iría en contra de ser ese Dios bueno. Dios es bueno, Él no hace eso. Te lo digo rotundamente, Él no hace eso. Pero sí te puedo decir, así como Él usó esa circunstancia que me pasó a mí y otras más, para que yo reflexione y le pide al Señor su ayuda, así Él va a usar lo que el enemigo usa para mal, para nuestra destrucción, para alejarnos más de la verdad de Dios. Dios lo va a usar para acercarnos a Él. Dios lo va a usar para que nosotros podamos correr a Él y no correr de Él. Quiero que vayamos a Romanos 8. Romanos 8, 28. Quiero que vayamos y leamos. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Lo que el enemigo usa para nuestro mal, Dios va a usar para nuestro bien, sin que nosotros busquemos condenarnos por habernos equivocado, porque también dice Romanos 8:1, ¿no? Que ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Como punto 3, escuchamos más a Dios mediante otras personas.
¿Cómo es esto? Tal vez tú me estás escuchando en este momento y lo que te estoy compartiendo te va a ayudar a que también puedas mejorar tu relación con Dios, escuchar más a Dios y menos a ti mismo, menos a lo que dice el mundo afuera, menos a lo que dice la circunstancia, menos a lo que estás viendo humanamente, sino vas a escuchar más a Dios, vas a poner tu mirada en Él, tu enfoque en Él. Puedes escuchar a Dios mediante el pastor que está dando un mensaje y lo que está compartiendo es lo que tú estabas esperando como respuesta de Dios a esa circunstancia, a esa situación que estás pasando. Dios usa a otras personas. También Dios puede usar en su soberanía, porque Dios, es el Señor del cielo y de la tierra, y Él puede usar aún a esa persona que no te cae bien, con quien no te relacionas muy bien, para decirte algo que Él quiera decir, porque si no lo escuchas mientras leemos la Biblia, que es nuestra autoridad, que es la palabra de Dios, que está ahí todo lo que necesitamos para caminar, no lo leemos por leer y no lo escuchamos, no nos tomamos un tiempo en silencio para recibir de Dios. Si no hacemos eso, Él va a usar la oración, en tu oración. Si no me está escuchando mientras lee, mientras conversamos, me va a escuchar. Si eso no pasa, va a usar la circunstancia, va a usar a otras personas, porque Dios es soberano y Él puede usar lo que Él quiere. Hay un verso en la Biblia que no me recuerdo dónde está. Dice, si Dios usó a un mulo para hablarle a alguien, ¿cómo no va a usar a unas personas? ¿Verdad? Dios puede usar aún lo que tú no puedes imaginar para hablarte y ser escuchado. ¿Por qué? Porque Dios es así y tienes que escucharme, No, porque si tú estás orando, si tú estás pidiéndole algo a Dios, Él va a ver la forma de cómo responderte, porque te ama, porque dice ahí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, estos 4 puntos que te estoy dando no es solamente eso, hay muchos más. Dios puede usar, Él está en su soberanía y derecho de usar lo que Él cree conveniente para traernos un mensaje, una respuesta. La clave es escucharle. La clave es escucharle a Él. Filipenses 3:7. Te animo a que puedas meditar en ese texto. Y cuando Dios nos dice en Proverbios 3, 5, 6, cuando Él dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, esa es en la versión Reina Valera, fíate de Jehová de todo tu corazón. Él dice, yo te doy de mi consentimiento, de que te apoyes en mí, en Él, en Dios, que confíes en mí y sin ningún tipo de reservas ni dudas. Eso es Dios que quiere. Si hasta ahora has estado como yo, orando, yendo al Señor con tu lista de prioridades, de puntos, te pido que reflexiones en eso y puedas darle el tiempo a Dios, hablarte en silencio, escuchar en silencio, decir lo que tiene que decir. Te animo a que des el peso que merece a escuchar a Dios, porque cuando escuchamos a Dios vamos a retener en nuestro corazón lo que Él nos dice, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a convencernos de obedecerle en libertad. Dios sabe todo de ti y de mí. Él no necesita que le estemos diciendo, Él lo sabe, pero nosotros necesitamos traer delante de Dios todo para que sea Él guiándonos y ayudándonos a seguir su plan, a seguir el camino que Él ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Cómo hago esto, Sandra? Es una decisión. Decide iniciar, conversa con Dios,
que Él te guíe, que su Espíritu Santo te guíe cómo dialogar con Él. Y vas a ver que sí hay resultado. Y cuando Él te diga lo que quieres, muchas veces no es lo que estás esperando, de la manera que tú estás esperando. Muchas veces va a chocar contigo mismo, con lo que deseas, con lo que estás soñando, con tu naturaleza. Pero aún si es así, decide obedecer, decide escuchar a Dios y menos a ti. Aun cuando lo que Dios te diga también no solo va a chocar contigo, con tu naturaleza humana, sino con unas opiniones de otros. Decide obedecer a Dios, decide confiar en Él. Tómale en cuenta en todo lo que hagas. Involúcrale. Escuchar a Dios es eso. Confiar en Él sin medida, sin duda. Claro, no es fácil, te lo digo, pero decide. Inicia por una decisión y persevera, no tires la toalla cuando tal vez no sucede nada a los inicios. Decide confiar en Dios a pesar de todo. No te desanimes, no te desalientes. Confía en el Señor. Escuchar a Dios te va a llevar a cada día crecer en tu fe, en tu confianza en Él. Te va a llevar a reconocer su voz, a desarrollar y afinar tu oído, a escuchar la voz de tu pastor y a obedecerla. Y si lo obedeces, sigues, ¿verdad? Porque Él es tu buen pastor y Él quiere que tú le escuches, que yo lo escuche, porque Él sabe que Él ha planeado un plan para ti y para mí y ha hecho un propósito para ti y para mí. Él quiere que cumplamos eso. Todo lo que nosotros sabemos, todo lo que tú sabes, es para el servicio del Señor. No lo desechamos, pero le ponemos en sus manos para que sea Él guiando y usando todo lo que nosotros podemos haber alcanzado. Es para que otros también puedan escuchar de tu testimonio y dar a conocer a nuestro buen Dios, que Él quiere que nosotros le escuchemos, le obedezcamos y confiemos en Él sin medida. Te animo y que tengas un gran día. Dios te bendiga.